Buenas tardes con todos nuevamente. Yo sé que ya están un poquito cansados, así que voy a intentar no alargar tanto esta presentación, que realmente está muy nutrida, podría decirse. Y vamos a hablar sobre el estudio sobre la Escitotis dorsalis, su biología y lo que se va a hacer a futuro para fortalecer el manejo integrado en el campo. Ok. Veamos. El Escitotis dorsalis es una especie que ha llegado al Perú en el año 2023 y desde su entrada hubo mucha controversia en aquel año. Recuerdo que en el momento hubieron reuniones, SENASA convocó a ProCitrus para poder ver algún tipo de alternativa de solución. Si bien es cierto, no solamente el Escitotis dorsalis está presente en el cítrico, está presente también en el arándano, en la vid, y quizás en vid hasta es de mayor importancia y relevancia que en el cítrico. Para nosotros, un mal manejo significa el raspado que ocasiona ese TRIPS en los frutos, ¿no? Entonces, como primeros estudios, se quiso hacer, como es esta información, todo el tema de la biología y su comportamiento del TRIPS. Para esta investigación nos ha apoyado bastante un estudiante de bachiller de la Universidad Agraria, que se llama Daniel Huanca, y la asesora ha sido la doctora Mónica Narrea, que también ha estado un poco apoyándonos al inicio de esta tesis. Y a futuro nosotros lo que queremos es mediante, como les decía, en el tema de los ácaros, tenemos el apoyo con el convenio SENASA ProCitrus y también tenemos a futuro los ensayos para hacer con SENASA, el área de control biológico, y con ProCitrus, ¿no? Como nosotros tenemos, ya les mencioné en el tema de los ácaros, espacios, laboratorios que nos ha cedido control biológico del SENASA, entonces nos da esas facilidades de poder realizar todo este tipo de trabajos. Dentro de todo esto, los objetivos que nosotros tenemos en esta presentación es primero indicar el estado actual del conocimiento del Escitotis dorsalis. Voy a ir comentándoles el tema de la biología en condiciones de laboratorio, lo van a ir viendo. Analizar esa biología, la ecología, más que todo esto es un poco relevante sobre algunos artículos que se han leído y están aquí puestos, sobre el potencial daño en cultivos de cítricos. También evaluar esa situación de esta plaga a nivel mundial, a nivel regional y a nivel de Perú. Presentar las estrategias que nosotros vamos a hacer a futuro mediante la continuación de este estudio, ¿no? E identificar algunas líneas prioritarias de investigación futura, como ya les había mencionado. Bueno, aquí algo muy simple, nosotros pues intentamos hacer un resumen sobre la sistemática y taxonomía del TRIPS. Esta presentación también va a estar con ustedes, así que no se preocupen, para que ustedes puedan tener toda esta información que es muy importante referente a la parte taxonómica del TRIPS. ¿Ya? Nosotros vamos a observar que él está dentro de la subfamilia Tripinae, del género Escitotris y la especie identificada como Escitotis dorsalis. Existe también una sinonimia, ¿no? O sea, que fue ya confundido con estas otras especies en diferentes años, pero después Huth en el año 19 lo denomina como Escitotis dorsalis. ¿Qué otros complejos de especies crípticas tenemos? Bueno, aquí esto es más que todo basado en estudios del ADN, ¿no? Nosotros no hemos hecho un estudio molecular, porque lo vamos a hacer previamente, ¿no? Para poder ver si es que por A o por B vamos a ir encontrando de repente en diferentes zonas algún otro tipo de Escitotrips. Si ustedes un poco observan siempre o monitorean los cítricos en el mundo, el Escitotis dorsalis está presente en el Perú y en algunas otras zonas de América del Sur, pero existe otro TRIPS que se llama el Escitotis auranti, que también es tan agresivo como el dorsalis, pero este es llamado el TRIPS africano de los cítricos. No está presente en el Perú, esperemos que tampoco llegue. ¿Ya? Pero lamentablemente a veces el hecho de traer plantas y transportarlas, se podría decir de manera ilegal, ¿ya? Hace que este tipo de cosas pueda suceder y sea un problema en el futuro, ¿no? Entonces siempre hay que tener un poco de cuidado con lo que vamos a traer de afuera, ¿ya? Bueno,
Seguimos la morfología y el diagnóstico taxonómico. Igual aquí más que todo para que ustedes observen, aquí también les voy a dejar esta información. El tamaño del trips es un trips pequeño, inclusive es muchísimo más pequeño que una franquiniela, los que ya conocen este otro trips. Es más pequeño, una de las cosas que se observa mucho es esa movilidad que tiene. Él es muchísimo más rápido que otro trips que nosotros podemos encontrar en el cítrico. Y siempre las hembras, en el caso del dimorfismo sexual, las hembras siempre van a ser de mayor tamaño que los machos, ¿no? Las hembras también van a ser, en cuanto a coloración, más oscuras que los machos, ¿no? Y el abdomen arredondado que ellas presentan, pues producto de que ellas están cargando los huevos, ¿no? Por eso esa forma arredondada que presentan. Aquí un poco para que ustedes también tengan de la literatura las diferencias de los cercitotrips, ¿no? Para que lo tengan y lo puedan después ir leyendo. Algunas imágenes macromontajes, algunas realizadas en laboratorio, otras que hemos cogido de la literatura. También esto les puede servir las diferencias que puede caracterizar este trips, como la seta ocelar, ¿no? Que es muy propia del trips. En cuanto a biología y ecología, para poder realizar este tipo de estudios, realmente al inicio yo sé que para Daniel no fue fácil porque se sabía muy poco del comportamiento de ese trips, se sabía muy poco de sus hospederos en cuanto a crianza artificial. Y yo sé que se probaba diferentes plantas hospederos, ¿no? Él probó en rosas, probó de repente en algún frejol, en higuería, probé muchas cosas. Y lo que le funcionó en ese momento fue el tema de las habas, ¿no? Las habas ayudaron muchísimo a poder ser un buen hospedero, posiblemente inclusive en las primeras, cuando brotaban las primeras hojas, que eran las hojas más frescas, más turgentes para el trips, y es ahí donde él conseguía que el trips multiplicara más rápido, ¿no? El tema de tener las habas era un tema constante. Siempre se mantenía en bandejas para luego pasar a los vasos y luego pasar a las jaulas. Entonces, siempre criar esta especie es quizás un poquito más trabajoso que el caso de franquiniela, que en algún momento yo ya lo he criado. Y este trips de por sí, al ser más movible, en el momento que uno también va transportando con el pincel, él ya se va movilizando y se va pasando hacia otro o saliendo de la parte del hospedero donde estaba. Entonces, dio mucho trabajo, sí, pero mismo así se consiguieron tener los parámetros, ¿no? En el caso aquí, como ven aquí en la teoría, este parámetro está basado en estos autores, ¿no? Que ellos lo tomaron a diferentes temperaturas, y les voy a ir pasando más adelante los resultados que se obtuvieron en esta investigación. Bueno, aquí ya para que vean un poquito más los ciclos, la parte del huevo, ver un huevo o ver, quizás lo vamos a ver más adelante en un video también, cómo es que el trips cuando va emergiendo en larva 1 va brotando de la hoja. Vamos a ir observándolo. Creo que ese tipo de comportamiento Daniel consiguió, vamos a verlo en el video, y es también, inclusive, para poder detectarlo desde un inicio es muy difícil encontrarlo. Por lo general ya se encontraba en larva 1, cuando uno quiere capturarlo con el pincel. Y si nosotros observamos las diferencias, más o menos de huevos, 3-5 días, para a larva 2 es un día, después larva 2, 4.5, el adulto ya va a vivir un poco más, 22.6 días, y también dependiendo si la hembra va a vivir más que un macho, la pupa 2.62 y la prepupa. Larva, prepupa y pupa y adulto. Si ustedes observan aquí, diferencias entre hembras y machos, hembras mayores, de tamaños mayores, esa coloración más oscura a la de un macho, el macho siempre más pequeño. La sobrevivencia invernal y de la diapausa, esto también es quizás son puntos claves para que el trips se adapte. Las temperaturas que se usaron en el laboratorio, y aquí las voy a mencionar, están, bueno, aquí para que primero antes que nada observen los estadios inmaduros. Esto ya es lo que se obtuvo en el laboratorio. Van a observar un día,
larva 1 un día, larva 2 4.5 días, la prepupa 1.1 días, la pupa 2.62 días, ¿no? Las temperaturas que se han usado, ahorita los vamos a ver, pero aquí también hay algo que quería que ustedes observen, la longevidad de los citotrips, ¿no? Siempre los machos con 17 a 18 días en promedio, las hembras siempre son las que viven mucho más, de 27 a 29 días, y por lo general ellas son las que van a vivir entre 8 a 10 días más que los machos. En cuanto a distribución, los machos presentan valores concentrados de 10 y 26 días y las hembras, como les mencioné, de 15 a 40 días, es mucho mayor. Aquí podemos ver inclusive este tipo de diferencias entre una hembra y un macho. La proporción sexual también importante, tanto la sexual como la asexual, ¿no? Igualito, lo que se quiso aquí hacer es observar la proporción de machos por generación, ¿no? Y nosotros estimamos de 26 a 27% de machos, que implica un 73 a 74 hembras, que esto ya es un sesgo femenino pronunciado. Y en cuanto a la producción asexual, ya que es la producción partenogénica de machos, que fue realmente en este caso más alta, fue más estable, ¿no? Con una mediana cerca de 95 machos por hembra virgen. Cuando nosotros hablamos de partenogenética, hablamos más que todo referido a mayor producción de machos o mayor producción de hembras. En este caso fue dirigido más hacia la mayor producción de machos. Esto también en literatura encontramos esta información. Puede también tener una variabilidad en cuanto a temperatura, humedad, luz, porque ellos también son muy susceptibles y sensibles a la luz. Entonces, todas esas características podrían hasta influir. Aquí, un poco para mostrarles lo que les mencionaba, las temperaturas que fueron trabajadas en laboratorio, que fueron de 23.7 grados y de 56.7 a 63% de humedad. Esta es la media que se obtuvo en condiciones de laboratorio, entonces fueron temperaturas elevadas, ¿no? Y este gráfico que ustedes ven es solamente una imagen de otro artículo. Estas fotografías no son parte de la investigación, lo anterior mostrado sí, pero aquí para que lo tengan un poco más en referencia y vean que más o menos la cantidad de días entre larva 1 y larva 2 son muy semejantes a lo obtenido por el proyecto de investigación. Bueno, aquí solamente para que vean este video, si ustedes observan, aquí la larva 1 cómo va emergiendo, porque la hembra al momento de colocar el huevo, lo coloca muy profundo de esta parte de encima de la hoja. Entonces aquí Daniel consiguió esta toma, ¿no? Y ustedes ven cómo larva 1 va emergiendo. Para él era muy difícil encontrar los huevos, porque estaban como que muy escondidos. Vamos a volver a verlo. Va. Ya no quiere. Bueno, la idea, ahí, aquí pueden observar cómo va apareciendo, ¿no? Nosotros hubiésemos querido realmente obtener este tipo de imágenes en el estereoscopio que tenemos, que es un estereoscopio con cámara, ¿no? Solamente que el estereoscopio o el material que nosotros usamos es un material científico, pero no es tan de última generación, se podría decir, ¿no? Entonces, si nosotros hubiésemos tenido quizás un estéreo más sofisticado, hubiésemos conseguido esta toma. En ese caso, Daniel consiguió esa toma mediante el uso del celular, ¿no? Entonces, por eso se ve como una distorsión. Pero consiguió esa toma, que no es nada fácil observarla, ¿no? A veces es muy rápido el momento que ellos van emergiendo y cuando quieras ya grabar, lo perdiste. Entonces, eso yo rescato de Daniel. Él siempre ha sido muy observador en cuanto a esas cosas, entonces pudieron ahí observarlo. Eso también se les va a dejar para que ustedes lo mantengan, lo tengan, si en caso en algún momento ustedes ven cómo nace una larva 1 de la hoja. Y algo que les quería comentar antes que se me pase, ya que estamos viendo el video.
Cuando yo hablé del tema de los ácaros y las hojas utilizadas para poder pasar los ácaros y poder hacer esa microexpresión, es decir, colocar la unidad experimental, uno de los problemas que tuve con el tema de estas hojas fue justo que cuando yo coloqué los ácaros para poder micropulverizarlos, al día siguiente de la evaluación habían muchos trips pululando. En el momento que yo coloqué la hoja, eso no había. Entonces, lo más seguro es que esas hojas ya venían ya con las posturas y casi ya con la emergencia de esos trips. Ya uno con tanto observarlos ya reconoce que es un dorsalis por el movimiento, por la rapidez y por el tamaño, ¿no? Entonces, ellos están realmente de esa forma apareciendo. Si ustedes en algún momento tienen curiosidad, lo digo porque a veces uno quiere un poco conocer más lo que tiene en su campo. Si quisieran observar así, cojan las hojas donde ustedes pueden observar que podría tener trips, ese trips, coloquen igual en un algodón, en algún plástico o en alguna placa, coloquen la hoja a la inversa, lo sellan alrededor con un poco de algodón humedecido y eso lo mantienen húmedo y van a ir observando cómo van los trips apareciendo. Entonces es una forma también de poder detectarlos. Y eso yo lo vine a observar por ese ensayo que se realizó. Entonces son observaciones que a mí siempre me gusta compartirlas para que ustedes también puedan ver lo que hay en su campo. No necesariamente es fácil observarlos, ellos tienen una movilidad muy rápida, porque al momento que uno entra y quiere ver en la planta, a veces uno dice, ahí está, y ya lo ves con la luz y ya se fue, ya corrió. Pero en ese tipo de detección, como les explico, con la hoja a la inversa, colocando el sello del algodón, van a poder ver que van a ir apareciendo. Entonces es una forma que realmente uno cuando a veces hace este tipo de investigaciones va observando y hay que compartirlo para que ustedes lo tengan presente. Bueno, sigamos. El espectro de hospederos y especialización, pues aquí como les mencionaba, para Daniel no fue fácil poder encontrar el hospedero idóneo, ¿no? Inclusive al inicio, para este estudio nos decían, pero ¿por qué no trabajas con el mismo cítrico? ¿No? Pero eso para nosotros era imposible. ¿Por qué? El cítrico, primeramente, si yo quería mantener mi trips, necesitaba tener mi brote tierno siempre. El cítrico no da el brote tierno siempre. Entonces de nada me servía tener mis macetitas, podarlo y esperar hasta que crezca el brote y recién pasar el trips. No, porque el trips una vez que ya va secando la planta, el trips ya se fue, ya desapareció. Entonces lo que nosotros necesitamos era una planta que siempre se mantenga turgente, justo para el trip y para que ellos se consigan alimentar y se consigan reproducir. Y el que se prestó mucho para eso fue las habas, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo que el que nos hacía esa consulta era siempre Donaldo, que es del equipo técnico, ustedes lo conocen, y él decía, pero ¿por qué no en cítrico? No se puede, es imposible hacerlo en cítrico. En cítrico lo podemos ya poner en práctica en campo, pero para hacer una investigación de este tipo no funciona. Entonces, son las habas las que realmente apoyaron a ese estudio y ahí está dentro de la familia Fabaceae, pero la literatura también menciona estas otras familias donde ellos han conseguido hacer esos ensayos, ¿no? Entonces, hay varias alternativas, pero en un ejemplo, en el caso de las rosáceas, él hizo los ensayos y no funcionó. Entonces, las habas fueron las que realmente apoyaron y ayudaron a poder obtener esa biología, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué más? Hospederos también preferidos. Aquí está Capsicum annuum, también se intentó hacer en los Capsicum y tampoco funcionó. Entonces, quizás posiblemente en el momento la temperatura no favoreció, la humedad no favoreció, pero sí se intentaron hacer en varias plantas, ¿no? Bueno, sigamos. Los síntomas, daños e impacto económico. Esto es a nivel general, ¿no? En cuanto a la alimentación, larvas y adultos se alimentan raspando células del mesófilo foliar con sus piezas bucales y extraen el contenido celular que causan. Pues lo que nosotros observamos en los frutos es el raspado plateado, ¿no? Ese es en sí el daño final que ellos van a causar. Y claro, aquí nosotros vamos a ver este tipo de daños que ya es un daño brutal, se podría decir vulgarmente, ¿no? Pero el inicio que ellos dan es un raspado, ¿no? Si ya nosotros hacemos mucho descuido del campo, sí vamos a obtener ese tipo de daño.
Oviposición, hembras insertan huevos, los que les comenté, en tejidos jóvenes, ya sea en hojas, pétalos, frutos, y van a causar cicatrices de oviposición en frutos y deformación de hojas emergentes. Esto es totalmente validado, las hojas sí tienen esa deformación. Y otra cosa, cuando uno encuentra una hoja con minador, el TRIPS se camufla dentro del minador. Eso es algo que quizás ustedes ya lo han observado. El TRIPS consigue aprovechar ese espacio, que ya es un daño, y consigue camuflarse ahí. Cuando a veces uno piensa, no, ya no tengo, ya murieron, no, están ahí, y bien escondidos. Entonces, hay que siempre ser muy observadores, y el minador de hoja favorece muchísimo ese desenvolvimiento. Luego, bueno, aquí por un poco de literatura, la cuantificación de pérdidas, ya sea en Florida, con el tema del arándano, ha sido también fuerte, en la India, con otros cultivos, ¿no? Y un poco de información que se les está dejando a nivel mundial. La distribución geográfica e historia de la introducción. Bueno, aquí hay varias informaciones que también se los voy a dejar para que ustedes lo tengan presente, ¿no? Prácticamente el rango nativo que fue en la India y en estos otros países, el rango invadido, las rutas de dispersión. Como les comento, el comercio de plantas ornamentales, muchas veces estas plantas cuando son traídas de forma incorrecta, podríamos también decirlo, pues hace también que cause ese tipo de daños del TRIPS en los cítricos, ¿no? Y más si en mi campo de cítrico también tengo uva cerca o tengo arándano, entonces todo eso se asocia y contribuye al incremento del TRIPS. Bueno, la cronología de expansión también para que ustedes lo tengan aquí, desde el año 1919 hasta el 2023 que les había comentado, que el primer registro fue en Piura e Ica, en arándanos, ¿no? Aquí está el autor que hizo esta publicación, ¿no? En el año 2023. Los modelos de distribución potencial también para que ustedes lo tengan, la zona de riesgo en Sudamérica. No voy a entrar muchos en detalles porque para que ustedes después ya lo puedan leer, y vamos de frente ya al manejo integrado, que es la evidencia científica, ¿no? Que se consigue en cuanto a resistencia a insecticidas. Bueno, es bien visto que ya el Instituto Salis desarrolló ya un tema de resistencia a múltiples grupos químicos, ¿no? Y esto lo hemos observado recurrentemente en el campo, no solamente en el cítrico, sino en los otros cultivos, y resistencias que ya son confirmadas con el caso de piretroides, neonicotinoides, diamidas, espinocidas, y toda esta gama de resistencias, ¿no? Que se ha ido dando, y aquí está inclusive la validación de los trabajos que se rescatan para poder validar todo esto. En cuanto a monitoreo de resistencia, algunos bioensayos también ya que se han realizado de toxicidad, lo que les mencionaba de los métodos moleculares. Y bueno, si nosotros vamos a ver el tema de control biológico, que quizás estos estudios son los más recientes que se han ido viendo, desde el 2009 hasta el 2025, vemos muchas alternativas, y dentro de esas también hay ácaros, ¿ven? Amblyseius swirsky y Neusaiulus cucumeris. En el caso de estas dos especies de ácaros, nosotros no presentamos Neusaiulus cucumeris en Perú. Esta especie es una especie más adaptada a condiciones muy frías y sería muy difícil que este ácaro se adapte a nuestras condiciones. En todo caso, Amblyseius swirsky, que es una especie ya reportada, ya criada, liberada, se podría decir que podría ser una alternativa. Orius insidiosus también, inclusive esta especie es comercializada y criada en el área justo de control biológico de SENASA, que también podría servir si que se quieren hacer ensayos a futuro como lo pretendemos hacer. Y en el caso de los patógenos, tenemos a Beauveria bassiana y a Metarrhizum anisoplae, que también podrían contribuir a la disminución del TRIPS, ¿no? Entonces, hay muchas alternativas que tenemos biológicas, ¿no? Y esto es también la continuación de este proyecto que vamos a hacer, ya con los productos, ya tanto en laboratorio, en semicampo, en campo, y es lo que se tiene ya previsto con el área de SENASA, de control biológico de SENASA, ¿no? Y bueno, de repente en el próximo seminario ustedes van a ver muchísimos más resultados, más evidencia, los vamos siempre compartiendo, todos los avances que nosotros vamos teniendo con los proyectos los vamos compartiendo en el transcurrir del año
cuando salimos a los campos a hacer nuevas presentaciones, actualización de todas ellas. Entonces, posiblemente más adelante van a poder ver más resultados, van a poder observar que realizar una metodología contribuye más a tener más evidencia científica también. Bueno, aquí un poco la metodología de investigación en la actualidad. Esto es prácticamente lo que ya les había comentado, la cría en dieta artificial, que es lo que se ha hecho con el tema de las habas, ¿no? Ensayos de elección de hospedero, cómo se hizo, se tuvo plantas ornamentales, se tuvo los capsicum, y realmente la fabácea es la que más se pudo adaptar a la multiplicación masiva del TRIPS. Y ProCitrus, en ese caso, va a realizar los ensayos de efecto y eficiencia mediante el uso de ingredientes activos químicos y controladores biológicos, como les mencioné, con los hongos entomopatógenos, insectos y ácaros benéficos, ¿no? Control biológico del SENASA, en la actualidad, en el tema de ácaros predadores, ellos solamente tienen 2 en crianza, que es Amblysseus swirsky y Auseus scutalis, ¿no? Que realmente de estos 2 solamente uno serviría. Lo que también se podría hacer es buscar otra alternativa nativa de campo, ¿no? Que podría también apoyar al incremento del control del TRIPS. Eso también está por verse, porque realmente hacer hasta una búsqueda de un ácaro toma mucho tiempo. Ponerle las pruebas y ver si consume o no consume la presa también toma mucho tiempo. Entonces, poco a poco vamos a ir validando más información y vamos a ir mostrándoles a ustedes más resultados. En cuanto a perspectivas y estrategias futuras, bueno, nosotros en la actualidad, ¿qué es lo que queremos? Formulación de protocolos, ¿no? Que esto nos ayude a contribuir los métodos estandarizados de muestreo, ¿no? Criterios de identificaciones comunes y sistemas de reportes unificados. ¿Cuáles serían nuestras estrategias compartidas a un futuro? Los planes de manejo regional, ¿no? La rotación de insecticidas coordinadas, el intercambio de agentes de control y la capacitación, que es una base prácticamente después de toda una investigación, con el programa de entrenamiento, ¿no? Y los talleres para los productores, ya sea para los que deseen en un futuro tener mayores especies benéficas o simplemente con el uso de los productos. Quisiera agradecer nuevamente a ProCitrus por todo ese financiamiento que dio. Dentro de nuestros colaboradores institucionales, esta vez estuvo SENASA Piura, ¿no? Bueno, primero el SENASA Control Biológico, que nos ayudó con todo el tema de equipos, ambientes y todo lo que realmente nos pueda facilitar en las áreas, los viveros, los invernaderos, todo ellos nos han apoyado. Nuestros consultores colaboradores, en el caso de Daniel, que es el que apoyó para realizar esta investigación, el biólogo José Castillo, que forma parte del control biológico de SENASA, la bióloga Carmen Salcedo, como ya les había mencionado también ella, es la encargada del área de MIP, la profesora Mónica Narrea, que es la tutora de la tesis de Daniel, la auxiliar Nancy Bullón, que ella apoyó muchísimo para la crianza masal del TRIPS, ¿no? Y el equipo técnico institucional, que fue en el caso de SENASA Piura, que SENASA al inicio nos apoyaba muchísimo con el envío del TRIPS, porque justo como era el área donde se había diagnosticado el TRIPS, ellos nos intentaron mandar la mayor cantidad de TRIPS. El TRIPS en ese momento no se adaptó porque aún no teníamos el hospedero estándar, como después lo tuvimos con el caso del haba, ¿no? Pero ellos igual nos han apoyado muchísimo con los envíos, con las muestras, y agradecerles a ellos por ese apoyo. Y pues a los productores, ¿no? Porque se estaba siempre yendo a campo a hacer los monitoreos, a traer también un poco de TRIPS y ver qué podíamos lograr con esta investigación, que es lo que se ha logrado, el tema de la biología y los comportamientos, ¿no? Entonces, eso sería todo sobre el TRIPS. Si ustedes tuviesen alguna duda, pueden escribirme o pueden hacer sus preguntas y esperamos que más adelante tengamos más información, más noticias, más resultados sobre Cyrtotris dorsalis. Muchas gracias.